Hola Frank, ¿cómo andas? ¿Todo Hola bien? Pato, bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá súper contento por este tema Sí, del que sé bastante, así que bien ahí. sí, hacemos la presentación, bueno, en esta nueva reunión de Argumentamos, de lo que vamos a estar hablando es de la crisis del 2008 en Estados Unidos, es decir, que luego fue global, la crisis de las hipotecas llamadas subprime, son conceptos que vamos a explicar con Pato. Ya saben que si tanto este video como anteriores que están en nuestro canal les gustan, nos pueden dejar comentario, poner me gusta, compartir, darnos críticas, mientras sea constructiva para bien o para mal, siempre es recibida. Pato, ¿se me está escuchando bien? Sí, yo te escucho perfecto. Dale, perfecto. No, yo siempre hago el sound check por las dudas. Pero, bueno, Pato, eh, ¿querés, ¿querés empezar vos o yo? Como quieras, digamos. Sí, hoy vamos a hablar de la crisis del, o sea, tiene varios nombres Bien. este evento, así que eso también es gracioso, que es la crisis subprime o también la crisis hipotecaria o la crisis financiera Sí, varios nombres. estadounidense del 2008. em, que también tiene otro nombre que ahora no me lo estoy recordando, en Estados Unidos está la Gran Depresión de 1920, la Gran Recesión también se llama. Así como Ah, está la bueno, Gran Depresión del 29, a la crisis claro. del 2008 se llamó la Gran eh, Regresión. Se me Buen fue la título. palabra ahora. Sí, sí, sí. Así que La muchísimos recesión, sí, sí. nombres. Nada, por suerte yo lo pude estudiar en la universidad, lo preparé para trabajos, también sobre todo las causas. También di clases particulares al respecto, lo investigué mucho por Ah, mi cuenta, así que es un tema que me gusta mucho. estás interiorizado, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Igual pensábamos dividir esto en varias partes y esta primera parte va a ser, digamos, los efectos de la crisis en sí. Yo Ujú. soy más experto, digamos, entre comillas, en lo que generó tanto micro como macro. Está ahí Greta tomando atrás mío. Ah, Tanto micro feliz día del como... animal. Tal A cual. Greta, por supuesto, no, no. Igual, ahora que me pongo a pensar, somos animales, así que ¿qué es ese Feliz, orgullo del ser feliz día humano, del no? Tipo, animal, Frank. feliz día y a los oyentes, Y a ¿no? los oyentes también, ya sea los Este, humanos como los no humanos. claro. Eh, bueno, Sí, nunca se así, sabe. sí, tal cual. En este primer video pensamos hablar sobre todo de la crisis en sí y después en los que vienen va a ser más sobre las causas. Así que querés mencionar un poco del hecho de la crisis en sí. Sí, yo la menciono, pero antes hago una intro, además de lo que tenía que agregar algo y es muy pertinente. Pato es economista y yo soy abogado, con lo cual está buenísimo, para un tema así me parece que es una linda combinación, pero eso explica, digamos, que Pato tenga, además de que se especializó, tenga una expertise particular por su carrera. Y a su vez yo seguramente voy a ir más por el lado legal justamente. Bueno, la crisis en cuestión, a ver, tiene lugar, si no me equivoco, básicamente estalla en la segunda mitad, el segundo semestre del 2008. La verdad, no encontré no sé cómo decir, una especie de literatura pacífica respecto de cuándo finaliza, pero creo que a estos efectos podríamos tomar por lo menos, yo por lo menos tomaría no sé, de julio a agosto del 2008 a principios de 2009. ¿Te parece? O sea, por lo menos para tomarlo lo más intenso, ¿no? La O te explosión en parece. sí. Ujú. Claro, Sí, sí, exacto. sí. O sea, digamos, de que estalla, vamos a ver que tiene la lógica de una burbuja, según lo que estuve investigando, en parte una burbuja, ¿no? Y bueno, a ver, ¿y qué implicó? O sea, si uno tuviera que, como cuando entras a Wikipedia y ves Segunda Guerra Mundial, quiénes peleaban, quiénes murieron, quién ganó, consecuencias, como una infografía, yo diría que, según lo que investigué, y Pato, corregime y parame si hay algo que no es así. Primero, implicó que fue un símbolo, digamos, implicó la caída, la desaparición, la quiebra de no era un fondo de inversión, una casa de préstamos, sí, una firma de préstamos histórica que se llamaba Lehman Brothers, una firma así financiera, pero financiera grande, no el estilo argentino Cueva, nada que ver. Claro, que realmente fue el símbolo, digamos, en algún punto sería como hablar de la explosión de las .com en este sentido y hablar de Enron. Fue el mascarón Sí, de proa.
Sí, creo que era una compañía de servicios financieros, creo que hacían un poco de todo, banca de inversión, sí. no sé si no tenía incluso banca comercial, gestión de No, inversiones, era, o sea, era una compañía muy extensa. sí, además tenía, qué sé yo, más o menos por lo más de 100 años seguro tenía. Había pasado la crisis de los 30 que no fue menor, o sea, el crack del 29. Ese fue uno de los símbolos. Implicó, bueno, a ver, no tengo exactamente los números, pero sinceramente, digamos, una caída muy grande, caída y por lo menos congelamiento, digamos, la recesión de la economía estadounidense. Y después vamos a ver se expandió a otros lugares del mundo. Según tengo entendido, se dio esa peculiaridad pensando en Argentina, según tengo entendido, de que al estar Argentina en general tan aislado del mundo en su economía, como que a priori no le habría impactado tanto. Acá estamos más con la 125, dicho de otra manera, con el tema de las exportaciones, que es Tal otro cual, me contexto. acuerdo. Por eso, ¿te acordás? Bueno, con Pato, de hecho, nosotros nos conocimos en la secundaria y en ese entonces estábamos casi en la mitad, estábamos en tercer año, cursábamos juntos, de hecho. No sé si en esa época éramos compañeros de banco, creo que sí, pero tercero o segunda, me acuerdo. Bueno, en fin, tantos años. Bueno, cuestión que o sea, esa fue una de las grandes consecuencias, pero, a ver, también, a ver, yo, digamos, capaz me está adelantando, pero creo que fue el resultado de una previa de 3 4 años, como de un clima de época, digamos, sí, 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 digamos, algo que había en el aire, una forma de que se manejara Wall Street, que tuvo en parte intervención el gobierno estadounidense. No nos olvidemos que esto es una crisis inmobiliaria y no es casualidad. Digamos, acá se empiezan a mezclar las políticas públicas inmobiliarias de Estados Unidos, quizás se mezcla también un tiempo de a priori bonanza de los Estados Unidos, estoy pensando segunda presidencia de Bush y principios de Obama, no quiero decir una burra, bueno, Obama acababa no quiero decir nada, pero Obama acababa de asumir, así que bien principios de Obama. Entonces, en ese, digamos, como que en ese contexto, bueno, esto Pato sí te lo voy a dejar a vos, como la Reserva Federal con las tasas, ese tema bien particular, si no te molesta, te lo dejo a vos porque yo lo manejo, pero no lo manejo del todo. Y, Perfecto. ¿Y qué más? Pues estoy pensando, bueno, no, a ver, también cómo las entidades regulatorias, por ejemplo, las calificadoras de riesgo, que siempre se menciona, ahí salió, creo que son Standard Poor's, Moody's, entre otras más famosas, cómo hubo una falla, sería si la economía estadounidense fuera un cuerpo, fue una especie de falla multiorgánica que permitió que se forme una burbuja. ¿Se acuerdan? Si vemos videos anteriores, por ejemplo el de criptomonedas, si no me equivoco, nosotros hablamos justamente de la noción de la burbuja en el sentido de que es algo así como que un activo, una serie de activos que empiezan digamos, empieza a subir su valor, pero empiezan a perder racionalidad o básicamente lo único, decime Pato si me equivoco, pero Ujú. lo único que hace que siga subiendo su valor es una especie de creencia de que va a seguir subiendo, es decir, uno lo adquiere solo pensando que va a subir y no, esto me lo acuerdo casi patente de lo que vos dijiste, Pato, y no porque se investigó, por ejemplo, no sé, que el plástico va a subir por tal razón, entonces invierto en plástico. Entonces, cerrando este gran pantallazo, entonces se produjo, bueno, la burbuja, estalló, y esto que voy a decir ahora sí lo vamos a tocar en el segundo episodio, o bueno, en un tercero, y digamos, la crisis no se quedó solamente en Estados Unidos. Así que, bueno, creo que esa es una intro bastante completa, así que, bueno, Pato, no sé por dónde querés seguir ya más en detalle. Sí, para mí, en lo que respecta a los hechos de la crisis en sí, digamos, como hecatombe económica, no hay muchísimo más para decir. Me parece que, o sea, podríamos seguir hablando mucho si nos metiésemos en los detalles, pero me parece que también sería un poco quizás aburrir a la audiencia y no es lo que buscamos. Em, pero sí, como vos venías por el lado correcto, lo importante tener en cuenta con esta crisis es que se le hizo una crisis del crédito porque justamente fue una crisis generada por el sector bancario en el sentido, o sea, fue una burbuja del sector inmobiliario que explotó, pero esa burbuja había sido inflada a través del mercado de créditos hipotecarios. Por eso se dice que se la llama también la crisis del crédito. Y la razón por la cual también se le dice la crisis subprime
creo que Franquito nos lo podría decir, pero es porque, y esto lo vamos a ver en la parte de las causas, era porque muchísimas de esas hipotecas eran subprime. Y una hipoteca subprime es una hipoteca que que no tenía, digamos, las cualidades, digamos, para el préstamo que se requieren o que se requerían normalmente. Entonces, quizás, como Frankie lo puede decir bien, sin down payment, eh, Sí, digamos, perdón, los famosos, sí, hay sí, un término que justo me acordé, que son los ninjas, es muy gracioso. que son sí, que son las iniciales en Estados Unidos, que no income, no job, y no sé qué es A, pero básicamente es, no tiene ingreso, no tiene trabajo. O sea, y no nos olvidemos, como dice Pato, que estamos hablando de hipoteca, o sea, préstamos para adquirir inmuebles, no es viste, los food stamps o bueno, toma 500 pesos de un ticket canasta, ni siquiera la tarjeta alimentaria, estamos hablando de miles de dólares, quizá en algunos casos decenas o centenas, no sé, pero digo, Sí, o sea, sí, sí, creo que es no income, no job, no assets. O sea, como la persona no eso, tiene nada. exactamente. Eh, Sí, sí, pero bueno, así que sí, o sea, al que haya querido tomar un crédito, sobre todo un crédito hipotecario, sabrá que generalmente se pide como un pago inicial de capital, o sea, que una cierta parte del capital uno la tiene que tener, el que, down payment es eso, que sería el o down sea, payment, literalmente es de entrada, el valor o sea, con esto entras y ahí hablamos del crédito, si no, ni claro, hablamos. exacto. Que la que lo que tenés que devolver cada mes a mes, o sea, digamos, los intereses más la parte de capital, eso depende, digamos, cómo se te generó el crédito, que no puede ser mayor que una cierta proporción de tu ingreso, que tengas Claro. trabajo, o sea, hay muchas cosas que se consideran a la hora de dar un crédito, pero como vamos a Alguna ver, garantía, se me ocurre a exacto, priori, yo nunca estuve personalmente ante un préstamo hipotecario o preguntar, pero estoy seguro, digamos, algún tipo de hipotecas, sobre todo hipotecas por los valores, me imagino. O sea, ujú, hipoteca que constituye uno. claro, 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 claro. Pero bueno, entonces, una burbuja inmobiliaria inflada por un exceso del crédito, como vamos a ver, que explotó, eso generó un colapso absoluto del mercado inmobiliario estadounidense, y el problema es que el sistema financiero estadounidense estaba extremadamente metido en, o sea, trabajaban con las hipotecas y trabajaban con instrumentos derivados de las hipotecas. O sea, los derivados en finanzas son productos o assets financieros que justamente se derivan su valor o se derivan como contrato de algún otro activo, ya sea financiero o no. Entonces había un gran mercado, ya sea de las hipotecas y de derivados en Estados Unidos, que cuando colapsó todo, todo el mundo dejó de pagar las de pagar las hipotecas, los bonos defaultearon, o sea, la gente defaulteó en el pago de las hipotecas. Eso generó que, esto lo vamos a ver en las causas también, que los bonos que existían, eh, porque se habían creado bonos que estaban conectados con esas hipotecas. Entonces, al Claro, defaultarse sobre las hipotecas, se defaultaban los bonos. Nadie compraba casas, así que el precio de las casas también colapsó, lo cual hizo que más gente decidiera dejar de pagar su casa, o sea, su hipoteca. Así que lo cual llevó el precio de las casas, se bombó totalmente. Y pasamos a tener no solo un mercado inmobiliario colapsado, sino un sistema financiero donde había entidades financieras gigantescas que se habían endeudado muchísimo para comprar derivados que tenían que ver con el mercado de las hipotecas, que de repente no habían perdido todo porque los activos que tenían ahora no valían nada. Las casas que tenían como colateral tampoco valían nada porque sus precios se habían colapsado. Em, y tenían que repagar, o sea, tenían un montón de deuda que no podían pagar, que eso lo vamos a ver también. Entonces, todo esto, que lo vamos a charlar mejor más adelante, simplemente para decir, digamos, cómo la crisis se expandió, salió del mercado de hipotecas, a todo el mercado inmobiliario, a todo el mercado financiero, lo cual impactó sobre todo a la economía en general. ¿Por qué? claro, Porque si el fondo de inversión donde yo tengo mis inversiones ahora colapsó, ¿y qué pasa con mis inversiones? Si mis inversiones estaban ligadas al portafolio de ese banco, ahora perdí yo mi plata también. Entonces ahora podemos exacto. ver cómo se generó y además una retracción del crédito absoluta. Entonces cómo esta burbuja que explotó generó un colapso financiero y económico
y productivo a lo largo de todo el país y de todo el mundo. Claro. Sí, bueno, me parece, Pato, que lo comentaste muy bien. A ver, digamos, no es que uno quiere decir que esto es una excusa, pero la particularidad de esta crisis, y creo que es lo que nos llevó en gran parte a Pato y a mí a elegir el tema, es que, digamos, su importancia, primero su actualidad. Esto fue hace menos de 12 años, o sea, nada, no es que es 1930 o después la Segunda Guerra Mundial, no. Pero además de eso, es curioso porque tuvo grandes efectos y digamos, consecuencias, pero la realidad es que si uno se pone a hablar con personas que no estén, ni siquiera te diría economistas en general, personas que no les interesa o se hayan metido en el tema, y viste, no, como que no se sabe, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que no se sabe tanto? Porque, según lo que yo estuve investigando, y Pato, vos en parte lo dijiste, a ver, digamos, fue una crisis, digamos, digamos, frente a lo cual no se estaba preparado para nada, pero porque además se había inventado una especie que creo, Pato, ¿cómo se llaman? Los CDOs eran Sí, los... Dios, sí. Collateralized, CDOs. collateralized Debt Obligation. Exacto. Para ponerlo en términos lo más simples posibles, a ver, ¿cómo decir? A ver, para ponerlo en términos generales, y a mí creo que se va a entender más si hablamos de riesgo de que se devuelva el dinero o no. Y entonces, ¿por qué cuando empezaron a mezclar riesgo había fuego, le tiraron nafta y se quemó la economía, digamos? Eh, lo que sucedió es que, digamos, los requisitos que le pedían muchas veces para que se constituyan las hipotecas, las prime, como antes decía Pato, digamos, las prime eran como los candidatos perfectos. No sé, pongamos parámetros. Una pareja, por ejemplo, casada, tienen dos ingresos, tienen dos ingresos. No sé, quieren adquirir una propiedad de... Pasa que en Estados Unidos en general el crédito es mucho... A ver, es mucho más fácil y te dan mucho más crédito por la estabilidad de su economía que en la Argentina. Eso desde ya, es importante saber esa brecha. Pero, por ejemplo, una casa que sale $500.000, quizá con demostrar ingresos por, no sé, un 10% mensual, 50.000, quizá sería probable que te lo incorporen, por lo menos en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si tomo esa pareja, cada uno gana 25, 50.000 para el inmueble de 500.000? Perfecto, listo. Hago 10 de esas, no 10 hipotecas, buenísimo. Después viene una persona que gana la mitad para la misma casa y digo, bueno, como creo que después voy a poder hacer una cosa, se las voy a dar ellos también. Ya es medio subprime. Pero como si fuera poco, viene esta famosa categoría sin trabajo, sin ingresos, sin nada, o sea, alguien X, digamos, acá en Argentina sería que no tiene donde caerse muerto, como se dice coloquialmente, y yo le doy el mismo crédito. Es más, después, más adelante hasta le voy a decir, tomate, plata, pero si no tenés donde caer de muerto, ¿qué me vas a dar plata? Tranquilo, ¿no? Vos andá a la casa, habitala, y después sacate otra también. Entonces, a ver, lo que estoy mostrando con este ejemplo, quizá un poco exagerado, es que de repente empezó a haber, se puede decir responsabilidad o se puede decir una licencia muy importante en la otorgación de créditos en cuanto al riesgo y a las posibilidades de devolver, que obedecían, ¿sí?, a este instrumento del que hablaba Pato. Y si querés, Pato, si lo querés explicar un poco más en concreto, que son los CDOs, ¿no? Son estas Sí, capas de hipotecas. ¿Querés que si querés terminamos este video acá de, digamos, de lo que fue la crisis así y el impacto? Dale, Y ahora hacemos uno o dos videos más explicando las causas. dale, Dale. dale. Entonces, parte Bueno, uno, paramos acá y seguimos en la segunda, como lo dijo Pato. vean los que vienen que van a estar muy Dale, buenos. dale, nos vemos.